Bienvenidos otra vez a su programa Cuéntame de Fútbol. Ya se avecina el fin de año y hay muchas competencias que están por terminar. Una de ellas, de la que vamos a hablar, fue la Copa Libertadores de América, donde vimos ese partido entre Boca y River. También se avecina la liguilla, la parte final, la gran final, la final esperada por todos. Y de eso y muchas cosas más, del Balón de Oro también, vamos a platicar aquí en su programa Cuéntame de Fútbol. De que estén nuevamente con nosotros. Aquí tenemos a mi gran amigo y compañero Juan Carlos Meucci. Gracias nuevamente, Juanito. Alex, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación aquí a Cuéntame de Fútbol. Como bien decías en la introducción, hoy va a ser un programa bastante atareado. Vamos a tener muchísimos temas de los que vamos a hablar. Y si te parece, para no perder más tiempo, vamos a empezar a hablar de lo que pasó el día de ayer en el Estadio Santiago Bernabéu después de todo el drama y todo lo que pasó para que se pudiera coronar un equipo en la Copa Libertadores. River Plate y Boca Juniors se enfrentaron en uno de los mejores partidos de la historia de ese torneo, la verdad, para ver quién se llevaba el campeonato, y se lo llevó River. Alex, ¿cuál fue tu opinión del partido? ¿Cómo viste a los equipos, a los jugadores? ¿Cómo reaccionó el Santiago Bernabéu? ¿Cómo se organizó? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que fue un resultado justo, un resultado en donde River pues aprovechó las circunstancias que se mantuvieron durante todo este tiempo. Boca Juniors entró, yo siento un poco diezmado anímicamente. Yo creo que lo que pasó sí le afectó un poco. Entraron a la cancha, se pusieron en ventaja, pero esa ventaja la perdieron con el empate que se vino y después hubo una expulsión. Vino el segundo gol por parte de River Plate y se consumó cuando ya estaba totalmente volcado al ataque el equipo de Boca Juniors, y River Plate con esto consuma una gran victoria, una victoria que lo pone en los cuernos de la luna, sobre todo en la cuestión del clásico argentino. Pero en cuestión de la seguridad, yo creo que las autoridades españolas trabajaron muy bien. El estadio estuvo pletórico, lleno de argentinos. Se realizó en Madrid, porque España, después de Argentina, es la ciudad donde más argentinos hay. Pero en términos generales, yo creo que para mí fue justo el resultado. Sí, la verdad es que se dividió en dos tiempos, además de los que ya están establecidos por el reglamento el partido. El primero se le llevó Boca Juniors. River Plate no tenía ningún tipo de posibilidad de atacar en el primer tiempo, y sí lo tuvo en el segundo tiempo. Tuvo una oportunidad que Lucas Prato supo aprovechar muy bien después de que Darío Benedetto pusiera en adelante a los bosteros, y se fueron a tiempos extra, y en los tiempos extra prácticamente River Plate liquidó a un Boca Juniors que incluso hubo un momento en el que se quedó en la cancha con 9 jugadores después de que Fernando Gago se lesionara por sí solo. En fin, River merecido ganador, ya 2 veces ganador de la Copa Libertadores con el muñeco Gallardo, un entrenador que ha tenido muchísimo éxito en los últimos años como entrenador del equipo rioplatense, pero merecido, ¿no es así? Así es, merecido. Pues pasando a otra cosa, vamos a empezar a platicar de lo que es el Balón de Oro y su historia. Este trofeo que fue instituido por una revista francesa, France Football, que es una revista especializada en fútbol, por allá del año 1956, como vemos en la imagen. El primer ganador de ese Balón de Oro fue Sir Stanley Matthews, que jugaba en ese entonces en el equipo Blackpool de Inglaterra. Y de ahí surgieron otros grandes futbolistas como Alfredo Di Stéfano, que lo logró con el Real Madrid, la Saeta Rubia, conocida como la Saeta Rubia, un gran jugador que precisamente militó años atrás en el River Plate, en el Millonarios de Colombia, y su paso más importante lo realizó con los merengues. Le dio vida, le dio esplendor al equipo de Real Madrid. Sí, el Balón de Oro que durante muchísimos años ha sido aquel galardón que define al mejor jugador, no solo de un año futbolístico, sino de una época. El fútbol, yo quiero pensar que se divide por épocas, por tiempos, y el Balón de Oro, como lo hemos visto en los últimos 10 Balones de Oro de los últimos 10 años, ha definido lo que es una época. El Balón de Oro, como vamos a ver ahorita en la historia de este preciado premio,
ha definido etapas del fútbol, Ujú. ha hecho más grandes a los jugadores que lo han recibido y también ha servido como reconocimiento para países que han generado jugadores y equipos que han generado jugadores que después se convertirían en estrellas mundiales. Sí, este Balón de Oro es un título muy preciado por cada uno de los jugadores que ha tenido el fútbol en su historia, y de ellos ha habido ganadores como Luis Suárez, del que hicimos mención en programas anteriores con el Barcelona, ese español, ese medio que después triunfó con el Inter de Milán, y así ha habido otros ganadores. Estuvo, por ejemplo, Raymond Kopa, que fue un francés, un goleador, que también ha obtenido este título tan preciado por el mundo del fútbol, y año con año se premia a lo mejor del fútbol internacional. Vamos a ver escenas donde aparece, por ejemplo, George Best, que tuvo una vida pues quizás un tanto tormentosa, pero George Best dejó huella de su innegable calidad con el Manchester United cuando formó lo que le llamaban la Santísima Trinidad junto con Bobby Charlton y Dennis Law. Ganó ese título en el año 1968. Así es, ahí vemos en la imagen ese galardón del premio del Balón de Oro. Entonces vamos a ver, la producción de Cadena H nos preparó algunas imágenes de aquellos jugadores que marcaron tendencia cuando ganaron el Balón de Oro. Hay muchísimos y los vamos a ir analizando poquito a poquito conforme avanza este primer bloque de Cuéntame de Fútbol. Ha habido, como dices Alex, grandísimos jugadores. Ahí vemos a Franz Beckenbauer, uno de los mejores jugadores alemanes y del mundo en la historia del fútbol. ¿Cómo olvidar aquella ocasión en la que se lastimó el brazo, el hombro? Tuvo que jugar, bueno, no tuvo que jugar, decidió jugar incluso con el brazo inmovilizado. Era un jugador de época, un capitán impresionante, un tipo que en la cancha ponía orden de organización a sus demás compañeros. En fin, todos estos jugadores merecían ganar el Balón de Oro por todo lo que hacían dentro y fuera de la cancha. También tenemos a Michel Platini, que lo obtuvo 3 ocasiones y de manera seguida. Michel Platini, que fue el artífice de esa generación de futbolistas de Francia, con Tigana, con Papin y con todos ellos compañeros de Michel Platini, y que se destacó no solamente en el fútbol francés, sino también en el fútbol italiano con la Juventus de Turín. Él lo ganó 3 ocasiones, Michel Platini. Y fíjate qué interesante, porque ahora estamos acostumbrados, o estuvimos acostumbrados, de que un solo jugador se llevara de manera consecutiva el Balón de Oro. Lo hemos visto con Messi, lo hemos visto con Cristiano Ronaldo, pero en esas épocas, en los años 90, en los años 80, no era tan común, y Michel Platini se lo llevó de manera consecutiva en 3 ocasiones. Antes de eso, Johan Cruyff lo había recibido 2 años seguido y uno anterior, pero de manera consecutiva Michel Platini se había convertido en el primer jugador en conseguir 3 balones de oro de 1983 a 1985. Magnífico lo que el jugador francés hizo. Después vino en 1986 un ruso, Igor Belanov, pero de eso y de otros ganadores del Balón de Oro vamos a ir platicando en el siguiente corte, porque hay muchas sorpresas, hay muchos jugadores que quizás la gente no recuerde, pero aquí en Cuéntame de Fútbol siempre tratamos de llevarles a ustedes la historia, la esencia del deporte que nos apasiona. Regresamos en un momentito. Recuerden que estamos a través de www.cadenah.tv, o también pueden vernos en el canal 169 de Total Play, canal Cadena H, la tele que une. Amigos de Cuéntame de Fútbol, estamos de regreso aquí en Cadena H, la tele que une, y estamos platicando, Alex y yo, de los más grandes ganadores del Balón de Oro en la historia de este trofeo. Nos quedamos con los jugadores de época, jugadores que llevaron el Balón de Oro a sus casas desde 1950 hasta finales de los años 80. Vimos ya también lo que sucedió con Marco Van Basten, con Michel Platini. Pero ahora, Alex, si te parece, nos vamos a ir con Paolo Rossi. Paolo Rossi, este jugador italiano que jugó mucho tiempo en la Juventus, un jugador que sí brilló en su club, pero más lo hizo en su selección, ¿no es así? Sí, en su selección conquistó y fue el artífice principal con el que Italia se coronó en el año 1982. Otro personaje que tenemos ahí en la pantalla es Ruud Gullit. Ruud Gullit, este holandés, que pues si nosotros escuchamos Gullit hoy en día nos acordamos del Gullit Peña, este jugador del León que pasó por Necaxa, en fin, pero el look
Lo tenía Ruud Gullit y en su época era uno de los mejores holandeses que jugaba al fútbol. Un grandísimo jugador que también era merecedor del Balón de Oro. Vamos a seguir adelante con aquellos jugadores que han ganado el Balón de Oro. Y ahí vemos, Alex, ¿a quién? Karl-Heinz Rummenigge, un alemán que se destacó con su selección. Lo vimos aquí en el Mundial de 1986, cuando perdieron esa final contra Argentina, comandados por Diego Armando Maradona. Pero Karl-Heinz Rummenigge fue un gran jugador que se destacó desde el mismísimo Mundial de España. Vino aquí a México y posteriormente en Alemania también participó. Otro gran ganador, que ahí lo tenemos en pantalla, Marco Van Basten. Marco Van Basten, que ahí lo vemos portando la playera del Milan, un jugador impresionante que también se convirtió en uno de los jugadores que ganó de manera consecutiva un Balón de Oro. Lo hizo en 1988 y en 1989 y después lo hizo en el año de 1992. 3 balones de oro tiene Marco Van Basten en sus vitrinas, uno de los más grandes jugadores del Milan, del fútbol internacional y también de su selección. Sí, lástima, su carrera terminó muy pronto, se lesionó, pero Marco Van Basten fue un gran jugador. Y qué decir de Roberto Baggio. Roberto Baggio, que empezó su carrera en el Brescia, pero que su paso por la Juventus y por la selección italiana fue considerado uno de los mejores mediocampistas que ha pisado canchas en el calcio italiano. Lo vimos en el Mundial de 1990 y después en el 1994, donde desgraciadamente, como todos los grandes, también tienen fallas. Falló un penalti que fue decisivo para que Brasil se coronara en los Estados Unidos. 1993 fue el año en que Roberto Baggio se llevó el Balón de Oro a su casa y posteriormente ahí tenemos a Hristo Stoichkov, este jugador que hoy está convertido en un analista futbolístico, es compañero, colega de nosotros, así es. Un jugador durísimo, un jugador de fortaleza física bastante capaz y un tipo que era un líder dentro del centrocampo, tanto de su equipo, que en ese caso vemos que en el Barcelona, como de su selección, ¿no es así, Alex? Así es, nos enfrentamos a él en el Mundial de 1994, cuando la selección dirigida por Miguel Mejía Barón se enfrentó a ellos en ese partido que perdimos en serie de penaltis. Hristo Stoichkov, que fue un contendiente junto con Hugo Sánchez hacia el Balón de Oro. Que además fue el anotador del gol que eliminó a la selección mexicana en aquella ocasión. George Weah, un liberiano, un jugador con muchas cualidades, fue mejor jugador africano en alguna época, fue gran jugador del Milán y ahora es un gran político de su país. George Weah, que siempre va a ser recordado porque dentro del fútbol africano yo creo que es un ícono dentro de esta playera de jugadores que ganaron el Balón de Oro. Sí, Liberia, un país complicadísimo en el tema político y social durante muchísimos años. George Weah sirvió como una válvula de alivio mucho tiempo para que las personas disfrutaran de algo más que no fueran problemas. Y como dices, hoy se está convirtiendo en uno de los más grandes referentes políticos de su país. Vamos a seguir adelante con las imágenes que tenemos preparadas y cómo no mencionar a para muchos el más grande número 9 en la historia del fútbol internacional. Ronaldo Nazario, ahí portando la playera del Barcelona, muchos lo conocen más por su etapa del Real Madrid, pero Ronaldo Nazario en el Barcelona y en cualquier equipo en el que participó tuvo unas actuaciones impresionantes. Goleador con la selección de Brasil y con todos los equipos en los que jugó. Para mí el mejor 9 de la historia, Ronaldo, lo ganó cuando jugaba con el Internazionale de Milán, pero defendió las camisetas del Real Madrid y Barcelona y donde quiera que se presentó hizo grandes goles, grandes jugadas y es un personaje dentro de la historia del fútbol que aquí tenemos en Cuéntame de Fútbol, que lo vamos a recordar siempre. Y otro invitado a esta gran historia del fútbol que le estamos llevando es Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, infaltable. Para mí, uno de los 3 mejores jugadores en la historia del deporte. Un tipo con una elegancia en la cancha inigualable, con un toque preciso y con además una mentalidad ganadora, que eso lo llevó también muchísimo a lograr éxitos como ser campeón del mundo en Francia en 1998, ganar aquella Champions League inolvidable contra el Bayer Leverkusen, jugando con el Real Madrid, en aquella volea impresionante. Zinedine Zidane, un francés que si bien su carrera terminó no como a todos nos hubiera gustado con aquella expulsión en la final de 2006 contra la selección de Italia, aquel cabezazo inolvidable, uno de los más grandes jugadores y también de los que tienen que estar en la lista de los mejores balones de oro de la historia del trofeo. Otro más, Rivaldo, un mediocampista ofensivo
que durante 2006 coronó a la selección de Brasil, un gran jugador, un artífice del área, un killer, pero además un personaje que va a ser recordado porque hizo varios goles de chilena y muchos de ellos muy bellos. Rivaldo. Sí, para muchos fue aquel jugador que prácticamente definió la chilena como una manera de rematar en el fútbol profesional. Si bien ya había sido bien manejada por Hugo Sánchez y otros jugadores, Rivaldo lo hacía también de una manera espectacular. Luis Figo, que era un jugador criticado por cambiar tanto de equipo, se movió del Barcelona al Real Madrid y créanme que en España eso no le agradó a nadie, pero su fútbol sobrepasó aquellas opiniones. Metió cantidad de goles con los dos equipos y también tenía una calidad y una elegancia impresionante. En el año 2000 lo ganó Luis Figo como el Balón de Oro jugando para el Real Madrid. Y yo creo que junto con Eusebio y Cristiano Ronaldo son los tres máximos representantes del fútbol lusitano. En primer lugar sabemos que Cristiano Ronaldo, pero yo creo que después de él, Eusebio y luego Figo son los íconos del fútbol de Portugal. Veíamos a Pavel Nedved y ahora sí en la última etapa que prácticamente todos conocemos ya de los balones de oro, vemos a Cristiano Ronaldo con 5 y Lionel Messi con 5. Este año lo ganó Luka Modric. Entonces no se pudo crear ese famoso desempate en balones de oro. Pero vamos a ver si el próximo año cualquiera de los dos jugadores, el argentino y el portugués, puede levantar. Vamos a seguir platicando aquí en Cuéntame de Fútbol acerca de muchísimos temas de este deporte tan hermoso. No se vayan. Pues bien, en este corte vamos a hablar ahora de Luka Modric. Luka Modric que se ganó este año, este 2018, ese Balón de Oro. Luka Modric que nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, Yugoslavia. Aún no venía esa guerra civil en Yugoslavia y no había esa segregación de algunos grupos étnicos y Luka Modric nació ahí. Pero Luka Modric se ha convertido en un ícono ya del fútbol ahora de Croacia porque es un personaje que desde niño sufrió muchísimas cosas durante su niñez, sobre todo la guerra, se sobrepuso y ahora es el centrocampista ofensivo en el Real Madrid donde ha dado lo mejor de su carrera. Sí, mencionabas que Luka Modric se llevó este año el Balón de Oro, como ya lo habíamos visto también en el bloque anterior, terminando así con la hegemonía de tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi. Merecido el premio del Balón de Oro para Luka Modric, que ya más o menos se había previsto de alguna forma cuando se fue a su casa con el premio de Best, este premio otorgado por UEFA. Un jugador que este año para mí tuvo su mejor época en la historia de su carrera. Fue subcampeón de la Copa del Mundo con Croacia, fue campeón de la Champions League con el Real Madrid y también desplegó un nivel de juego impresionante. Luka Modric, Alex, fíjate que desde los 5 años estuvo en las fuerzas básicas del Dinamo de Zagreb. Ahí en su tierra natal fue un jugador que desde el principio llamó la atención de todos los visores. Y luego prácticamente de debutar se mudó a Inglaterra. ¿Tú sabes a qué equipo, Alex? Sí, se mudó para jugar con el Tottenham. El Tottenham lo tuvo como un pilar indiscutible en su media cancha. Fue compañero de Giovanni Dos Santos. Pero la forma en la que él empezó a gestar esa gran historia que ahora tiene Luka Modric, la hizo a base de trabajo, de disciplina y de, sobre todo, explotar las cualidades técnicas que posee. De ahí pasó al Real Madrid, donde a pocos días de haber sido contratado, ganó el torneo de la Copa del Rey. Sí, es impresionante lo que hace Luka Modric en el centro del campo del Real Madrid. Hay una etapa del Real Madrid antes y otra etapa después de la llegada de Luka Modric. Se convirtió en un jugador titular desde el momento que llegó al cuadro merengue. Es un jugador que fuera y dentro de la cancha es un capitán, que tiene un orden de juego impresionante y que además sabe mover sus piezas dentro del campo bastante bien. Hoy Luka Modric se está convertido en uno de los mejores centrocampistas de la historia. Si bien no es un tipo físicamente, digamos, muy apto, no es muy alto, no es muy fuerte, técnicamente es exquisito, tiene buen disparo a gol, lo vimos recientemente en Rusia 2018 que anotó ahí un par de golazos, uno de penal. Y además tiene una visión de campo
muy profunda. Eso es lo más importante hoy en el fútbol actual. A lo mejor ya no tanto el tema físico, pero sí la manera en cómo se mueven tus piezas y cómo te mueves tú dentro del campo. Además, fíjate que Luka Modric ha mantenido un nivel, porque él participó ya desde 2006 en Alemania con su selección, ya lleva 3 mundiales y en los 3 ha destacado. Nosotros nos enfrentamos en algún momento contra él, contra la selección de Croacia, les ganamos 3-1, pero a partir de que fueron eliminados en esa Copa Mundial de Brasil, los croatas empezaron a trabajar muy bien con todos sus jugadores, que la mayoría juegan en el extranjero, y llegaron de manera justa, de manera tenaz, a obtener ese título que, pues, porque se enfrentó al equipo francés que está plagado de estrellas, pero bien pudo haber sido el campeón mundial si se hubiera topado quizás con otro equipo. Sí, la verdad es que, como dices, se ha notado una evolución dentro de la selección de Croacia en los últimos años. Hay trabajo de por medio, hay fuerzas básicas, hay jugadores de grandísima calidad. Y fíjate que Luka Modric es miembro del FIFA Century Club. ¿Qué es esto? Bueno, FIFA otorga este reconocimiento a aquellos jugadores que tienen más de 100 partidos internacionales. No cualquiera lo logra. Y Luka Modric lo tiene. Luka Modric es este jugador que no es fácil que se lesione. Es un jugador que siempre está dispuesto, aunque sea diferentes técnicos, a trabajar, que siempre está presente, que es muy disciplinado en el tema de los entrenamientos, que no es escandaloso, es muy serio. Características que a lo mejor van de la mano con el hecho de que sea croata, ¿no? Normalmente los jugadores croatas son muy centrados, son, digamos, muy enfocados al fútbol, nada de fiestas, nada de eso, y se ha notado sobre todo este último año que lograron, como ya habíamos mencionado, el subcampeonato de la Copa del Mundo contra Francia. Le dieron partido a Francia, le dieron partido a cualquier equipo que se les puso enfrente, y todo fue gracias, a mi parecer, en parte a Luka Modric. Luka Modric, dentro y fuera de la cancha, es un capitán, es un tipo que maneja el balón a la perfección y que además conoce bien a sus compañeros, que eso es muy importante. Tanto en el Real Madrid como en la selección de Croacia, Luka Modric sabe cómo juega cada uno de sus jugadores, sabe complementarse con ellos. Lo hizo con Ivan Rakitic, con Mario Mandzukic, con Vida y con cada uno de los integrantes que tiene la selección. Lo hace con Gareth Bale, que incluso fue compañero suyo cuando estuvo en el Tottenham Hotspur. Lo hizo con Cristiano Ronaldo, con Marcelo, con Casemiro, en fin. Es un jugador con una comunicación tan profunda que se conecta con sus demás compañeros. Además tiene un gran espíritu de sacrificio, porque hay veces y hay partidos en los que parece que no se nota, ¿sí? Pero su labor es impresionante, porque si hay que defender, siempre está atento a apoyar a sus defensas. Si hay que atacar, es donde empieza a iniciar con él el juego. Lo vemos cuando apoya a Casemiro y a Toni Kroos en el medio campo del Real Madrid, y de ahí empiezan a surgir las jugadas para abastecer a sus delanteros. Creo que Luka Modric merecidamente, aunque hay alguna gente que no le pareció, porque muchos se inclinan siempre por Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, pero yo creo que es justicia lo que ha hecho la FIFA de otorgarle este premio, y la de revista France Football, porque le ha dado este lugar a Luka Modric en la historia, y creo que se lo merece, Juan. Se lo merece, y le viene bien al fútbol, Alex, porque te voy a decir una cosa: siendo un jugador profesional de la calidad de Neymar, de la calidad de Cavani, de la calidad de Antoine Griezmann, uno no se siente, o de Luka Modric, uno no se siente tan cómodo estando a la sombra nada más de los jugadores. Creo que por nivel futbolístico, por calidad, por logros, este año lo tenía que ganar alguien más, y ese alguien más es Luka Modric. Es una decisión, si bien no tan democrática, está basada a partir de un panel de expertos que utiliza de France Football, esta maravillosa revista. Fue una decisión correcta, fue una decisión que los que nos gusta el fútbol no alegamos, creemos que es la realidad y que le viene bien al fútbol, porque además, si Messi y Cristiano planean ganar en un futuro otra vez el Balón de Oro, tendrán que subir un nivel, y eso para el fútbol es aún mejor. Así es. Obviamente extrañamos jugadores de la talla de Pelé que hayan ganado este trofeo, o Maradona, pero antes este premio solamente estaba apartado para aquellos jugadores europeos o que se desempeñaran en equipos europeos. Vamos a regresar con muchas cosas aquí en Cuéntame de Fútbol.
Estamos de regreso ya a este cuarto bloque de Cuéntame de Fútbol a través de Cadena H, la tele que une, y hablamos de que Luka Modric fue campeón de la Champions League con el Real Madrid este año. Vamos a hablar ahora, Alex, de lo que es aquellas anécdotas, aquellas historias, aquellos datos que a lo mejor son un poco curiosos acerca de este maravilloso torneo que junta a los mejores clubes del continente europeo. Y fíjate, Alex, vamos a comenzar, si quieres, con que los futbolistas que más han cambiado de equipo y han participado en la Champions League, es decir, que han tenido un nivel bastante interesante en cuestión de equipos para participar en la Champions League, son Zlatan Ibrahimovic, que ha participado con el Barcelona, con el Milan, con el Inter de Milán, con el Paris Saint-Germain y con el Ajax, ¿no? Y Andrés Anelka, el Puma, que estuvo con el Chelsea, que estuvo por ahí con el Bayern Múnich, y Javier Saviola, este jugador que durante muchos años también tuvo un nivel altísimo. El conejito Saviola. Hay partidos que dentro de la Champions League se han convertido en clásicos. Uno de ellos es sin duda el juego que siempre significan en alguna fase de la Champions League, porque se ha dado en muchas ocasiones. El clásico más repetido es el de Bayern Múnich contra Real Madrid. Realmente se ha convertido en un clásico y todo el mundo siempre espera que este partido se vuelva a dar, porque han sido historias irrepetibles, han sido partidos memorables. Entonces, este es el clásico, es el partido más bien más repetido dentro de la Champions League. Hablando de clásicos, Alex, el clásico de un solo país que más se ha repetido en la historia de la Champions League es Liverpool contra Chelsea. Los equipos ingleses durante muchos años han permanecido en el tope del fútbol internacional, en el tope del fútbol europeo, y se ha demostrado también, obviamente, en torneos como la Champions League o la Europa League. Y Chelsea y Liverpool se han enfrentado más que ningún otro equipo dentro de esta competición. Así es, y también tenemos datos acerca de esos hermanos que han jugado la Champions League y que les ha tocado ese honor de competir al mismo tiempo. Ellos son Gabriel y Diego Milito, argentinos. Ahí tenemos en la imagen a los hermanos Michel y Brian Laudrup, que también han participado al mismo tiempo en la Champions League. Es un honor que ha conferido a algunas gentes. Frank y Ronald de Boer, los holandeses, también lo han hecho, y los británicos Gary y Phil Neville. Son aquellos hermanos que han tenido el honor de participar en la Champions League. Nos remontamos al año de 1955 para conocer cuál fue el primer partido en la historia de la Champions League. Es un partido que se llevó a cabo entre el Sporting, un equipo que vio debutar a Cristiano Ronaldo allá en Portugal, y el Partizan de Belgrado. Repito, en 1955, Alex. Desde ese entonces ya se remonta la historia de este grandísimo torneo, donde los mejores equipos del continente europeo y de cada país que lo contiene se enfrentan para ver quién es el rey del territorio. Así es, y vemos ahí en la imagen el uniforme del Sporting, que sigue siendo muy similar, con los colores característicos verde y blanco, que hicieron de ese partido, junto con el Partizan, los primeros equipos que participaron en este torneo, que ahora es el ojo de muchas gentes. Todo el mundo está, mañana se empieza a jugar la última jornada de la primera fase y ya hay lugares definidos, pero por eso estamos haciendo esta remembranza aquí en Cuéntame de Fútbol de esas curiosidades de la Champions League. Sí, la primera vez que una final de la Champions League tuvo lugar en la cual dos equipos del mismo país participaran fue Real Madrid contra el Valencia en el año del 2000. Un año para el fútbol bastante importante, porque como vimos ya anteriormente realizaron también cambios a la estructura del juego. En fin, la primera vez que dos equipos del mismo país se enfrentaron en la final de la Champions League fue aquel partido que vemos ahí a Roberto Carlos, que tenemos también preparado un programa especial. La próxima semana vamos a hablarles de Roberto Carlos. Valencia contra Real Madrid, la primera vez que se enfrentaron dos equipos del mismo país. Después lo hicieron Milan contra Juventus en el año de 2003, en un partido que quedó en el olvido porque es conocido como uno de los partidos más aburridos de la historia del torneo. Y por último, ya en 2008, Chelsea contra Liverpool, precisamente este partido que es el que más se ha repetido en la historia del torneo, fue también partícipe de final de Champions League. Ahora, más reciente, se han presentado finales entre Real Madrid y Atlético de Madrid, este clásico madrileño, que ya han sido dos ocasiones en las que se enfrentan en una final de Champions League.
Así es, también en alguna ocasión, dos alemanes, los participantes del Clásico Alemán en 2013, se enfrentaron el Bayern Múnich contra el Borussia y ese partido se definió por aquel gol que entró lentamente a la portería, impulsado por Arjen Robben para que consumara el triunfo el Bayern Múnich. Así es que Inglaterra, es otro dato que les tenemos, es el país que más campeones ha tenido, con 5. El Nottingham Forest, el Aston Villa, Manchester United, Chelsea y Liverpool. Y hablando de Inglaterra, el estadio de Wembley es el venue que más ha recibido a esta maravillosa final de la Champions League. Lo ha hecho en 13 ocasiones. Ahí vemos la imagen, un estadio esplendoroso, una estampa del fútbol internacional y del talento, y ha recibido en 13 ocasiones la final de la Champions League. La Champions League, como decías, Alex, hoy, entre mañana y el miércoles, tendrá ya la última etapa de fase de grupos para ver qué equipos clasifican, qué equipos se quedan en el camino. Y hay grupos en los que aún nada está definido. El grupo entre el Napoli, el Paris Saint-Germain y el Liverpool, todavía falta muchísimo para ver cuáles serán los dos equipos que clasifiquen. Para mí el Napoli y el Paris Saint-Germain serán los equipos afortunados, pero habrá que ver qué es lo que hace el Liverpool de Salah, que no se puede quedar con los brazos cruzados. Sí, todavía puede haber noticias importantes. Hay equipos que no han consumado su calificación. Después va a venir, de que se juegue esta última fecha, va a venir un receso, va a haber un sorteo y ahí va a empezar otra fase de las más lucidas y más importantes en la Champions League, que estamos dispuestos a disfrutar y sobre todo a traerles todos los pormenores, como lo hacemos siempre aquí en su programa Cuéntame de Fútbol, mismo que nos pueden acompañar a través de www.cadenah.tv o a través del canal 169 de Total Play, la tele que une, donde vamos a hacer un pequeño corte y regreso. Amigos de Cuéntame de Fútbol, estamos de regreso aquí en Cadena H de la tele que une, y como ya es costumbre en Cuéntame de Fútbol, vamos a platicar acerca de aquellas anécdotas, aquellos jugadores, aquellos entrenadores que más allá de lo que hicieron en la cancha, tuvieron una historia detrás de ellos, un contexto, un trasfondo. El día de hoy vamos a hablar de Michael Ballack y de cómo nunca pudo ganar nada en ningún equipo en el que estuvo. Muchos le llaman ya la maldición de Michael Ballack, Alex. Así es, traía el número 13. Hay quienes aducen que esa mala suerte fue por portar ese número. Michael Ballack era un gran centrocampista con una soberbia capacidad para la distribución de juego, un gran disparo de media distancia y sobre todo un líder en sus equipos, pero tuvo mala fortuna porque perdió algunas finales. Sí, es lastimoso el hecho de que hoy lo vean en el pasado como un jugador con una etiqueta de perdedor. Todo comenzó en el año de 2001, en temporada 2001-2002, cuando llegó al Bayer Leverkusen, un equipo que en esa época era el más poderoso de Alemania, que incluso llegó a etapas altísimas del fútbol internacional. Pero cuando llegó Michael Ballack, unas semanas después, perdieron en los últimos minutos la Copa de Alemania. Semanas más tarde, perdieron en la última jornada la Bundesliga. Y después, en la final de la Champions League, perdieron con aquel golazo impresionante de Zinedine Zidane. Esto les llevó a que en vez de Leverkusen, la gente les pusiera Neverkusen, es decir, que nunca ganaba nada. Michael Ballack, no sabemos si fue coincidencia o no, Alex, pero fue partícipe de aquel equipo que no pudo ganar ninguna de las 3 finales y ninguno de los 3 torneos en los que participó en el 2001-2002. Y luego se presentó con la selección alemana, perdiendo la final en Corea-Japón, donde fueron vencidos por el equipo brasileño con 2 goles de Ronaldo. Y precisamente intervinieron en esos goles 2 personajes de los que hablamos en los cortes anteriores, Ronaldo y Rivaldo. Vencieron a Michael Ballack. Michael Ballack, este tema nos fue sugerido por Isa Newman porque es uno de sus jugadores preferidos. Sí, le encanta el fútbol de Michael Ballack. Vamos a ver qué pasó después de la etapa del Bayer Leverkusen. Michael Ballack
se mudó a un equipo también de Alemania, que era el Bayern Múnich, y tuvo algunos años que fueron bastante buenos. El Bayern Múnich, la verdad es que es uno de los equipos que gana prácticamente por inercia. Es un equipo que por cuestión monetaria, por cuestión de billetera, siempre está presente en la parte más alta de la tabla, y se llevó por ahí algunos campeonatos con Michael Ballack. Pero lo importante vino cuando de ahí se mudó al Chelsea, un Chelsea que, al igual que le pasó en el Bayern Leverkusen, en la última jornada perdió lo que era la Premier League, lo que era un campeonato importantísimo para el club que viste de azul, Alex. Así es, perdió la final de la Copa de la Liga contra el Tottenham. Y en ese entonces el Tottenham estaba dirigido por un español que se llama Juan de Ramos, y la Premier League la perdió en aquella tanda de penaltis donde vino un resbalón de Terry y perdieron esa final. Entonces Michael Ballack, a pesar de ser un gran jugador, un estelar dentro de la selección de Alemania, ahí lo vemos con la camiseta del Chelsea en sus mejores épocas, siempre tuvo esa mala fortuna de no conseguir un título que lo hubiera elevado pues a cimas insospechables, ¿no? Sí, la verdad es que aquella final de la que hablabas en el resbalón de Terry fue final de Champions League. Una Champions League que se le fue al Chelsea de una manera, la verdad, insospechada, porque era claro favorito para llevarse aquella final. Sin embargo, pues no sabemos si fue el tema de la suerte, el tema de la superstición, del tema de que Michael Ballack estaba en la cancha, no lo sabemos, pero en el año 2012 por ahí también, en el año 2008 por ahí también perdería la final de la Eurocopa con su selección. Ahí vemos también a Michael Ballack portando la camiseta de la selección de Alemania. Tampoco fue una etapa exitosa la que tuvo ahí. Vemos un video, Alex. Un video en donde vemos su capacidad de resolución en el área. Ahí vemos en el momento en el que le dan el pase jugando con el Bayern Múnich. Vean cómo la baja con el pecho, gira y bate al portero. Tenía un tiro impresionante, una fuerza descomunal. Lástima que no pudo ganar un solo título Michael Ballack, pero aquí en Cuéntame de Fútbol siempre vamos a recordar a esos jugadores que crean un mito y crean historias que llevarles a ustedes, y uno de esos personajes sin duda es Michael Ballack. Sí, la verdad es que el tema de la superstición en el fútbol hoy en día está más que presente. Lo vemos con aquellas imágenes de cuando un jugador antes de ganar el trofeo pasa por él y lo toca. Así es. Ha sido coincidencia en que ninguno de aquellos jugadores que han tocado la copa antes de que se les sea otorgada por el campeonato la pierden, nunca llegan a tocarla. Pasó recientemente con el Olympique de Marseille en aquella final de la Europa League contra el Atlético de Madrid. Nada más y nada menos que Dimitri Payet tocó la copa y hasta lesionado salió en aquel partido. Andrei Shevchenko la hizo cuando jugaba en el Milan, en aquel milagro de Estambul, donde Liverpool ganó en serie de penaltis. Después de ir perdiendo 3-0, empataron a 3. Pero aquí en Cuenta de Fútbol, a medida de que vaya avanzando la Champions League, les vamos a tener cada una de las finales que se han jugado con todos los datos precisos, porque nuestra obligación y nuestro quehacer cotidiano es servirles a ustedes con todas las historias, con todos los relatos, con las anécdotas que les van a hacer presumir con sus amigos lo que vemos aquí en Cuéntame de Fútbol. Así es, y si ustedes tienen alguna sugerencia de algún tema que quieren que nosotros toquemos aquí en su programa Cuéntame de Fútbol, algún jugador, alguna historia de algún equipo, una biografía, alguna anécdota que quieren que hagamos mención de, recuerden que todas nuestras redes sociales están abiertas para sus opiniones, sugerencias y comentarios. Estamos aquí en Cadena H, la tele que une, a través del canal número 169 de Total Play. Recuerden que también pueden escribir ahí para ver si tienen algún comentario, alguna sugerencia o alguna opinión, Alex. Así es. Regresamos y vamos con el torneo mexicano. Pues bien, ahora nos toca platicar del fútbol mexicano. Cruz Azul dio cuenta del Monterrey, el América dio cuenta de los Pumas y ahora se enfrentan en una final esperada por todos. Una final en donde sinceramente no hay favorito. Yo creo que la
capacidad de ambos equipos se ha demostrado durante todo el torneo. Se hizo presente en el manejo que tuvo Cruz Azul, que a pesar de ir perdiendo, cuando cuando se vinieron a jugar acá al Estadio Azteca, se sobrepuso, fallaron un penalti, pero se sobrepusieron y volvieron a trabajar de manera equilibrada. Y el América sacó un empate contra los Pumas y después aquí prácticamente los masacró. Ahora, yo no sé qué pensar, Alex. No sé si es el Azteca el que pesa tanto, pero los dos equipos que vinieron de visita para la vuelta de las semifinales vinieron con un pavor impresionante. Monterrey vino con un miedo a Cruz Azul impresionante. Se echó para atrás desde el minuto 1 y además mal porque no supo defender ninguno de los ataques del Cruz Azul. Y Pumas no supo ni qué pasó ayer en el Estadio Azteca. Pumas desordenado en el medio campo, con un ataque fallido, con una defensa de agua. Prácticamente se llevó 6 goles en una semifinal de la Liga Bancomer MX. A mí se me hace ridículo. No sé qué tiene el Azteca, no sé qué tiene el América, no sé qué tiene el Cruz Azul o el conjunto de todos estos factores, pero los visitantes, de pena, ¿eh? Sí, ahora, hay que también reconocer, yo creo que Monterrey es una campaña en donde pues le falta dar ese pequeño estirón a Monterrey para obtener títulos, y los Pumas hay que reconocer la labor que hicieron, porque este año trabajaron bien. David Patiño, yo creo que le falló la experiencia, le falló el manejo de partido. Desde un principio le pusieron a Renato Ibarra a cortar la salida de Malcorra, y eso fue un factor que incidió. El portero de los Pumas desgraciadamente estuvo no en su día. Ya le había pasado en alguna ocasión, recuerdo a Adolfo Ríos jugando en una final contra el América hace muchos años, donde en aquel entonces lo manejaba el América Héctor Vieira, y anotó Antonio Carlos Santos y Adrián Camacho, pero yo creo que sí, la hegemonía que ha establecido América sobre los Pumas es indudable, pero ahora ni Cruz Azul ni América están seguros, tienen que poner todo lo que está, toda la parte pensante de sus técnicos y toda la motivación que tiene el señor Caixinha y el Piojo Herrera, y hacerles ver a sus jugadores que este llamado clásico joven del fútbol mexicano es un partido que se puede ir para mí, se puede ir para cualquier lado, ¿eh? Sí, y para mí es una de las mejores finales que podría tener el fútbol mexicano, no solo por el nivel de fútbol que tienen los dos equipos, sino por lo que representa que América y Cruz Azul se vuelvan a enfrentar después de 5 años en una final del fútbol mexicano. Para los cruzazulinos, la derrota, me atrevo a decir, más dolorosa en la historia de su afición, aquella final de mayo de 2013, 23 de mayo de 2013, en la que con un autogol al minuto 93 el América alarga el juego y lleva a las definiciones de penal, en donde el Cruz Azul pierde. Hoy Cruz Azul, más que una revancha, tiene la oportunidad de demostrar por qué hizo una temporada tan buena, por qué terminó como campeón de Copa, como líder, como mejor defensa. Hoy más que nunca Cruz Azul debe de mantenerse centrado en la cancha, debe de dejar atrás el pasado, debe de aprovechar a su afición, que el domingo en el Estadio Azteca, aunque sí, como dijo Miguel Herrera, son nada más que unos inquilinos, el Cruz Azul va a llenar el Estadio Azteca y tendrá que aprovecharlo. Yo creo que Cruz Azul tiene muchísimo que ganar en este partido, porque además, si gana la Liga Bancomer MX, se terminaría aquella maldición que los ha arrastrado durante 21 años, pero además lo haría contra el América. Y si pierde, yo creo que sería muy doloroso también para la afición de los cementeros. Y por el otro lado, el América, que si bien con un juego hasta antes de esta semifinal de vuelta un poco parco, un poco a lo mejor no tan llamativo, la calidad de jugadores fue lo que al final definió al América para que estuviera en la final. Y el América, junto con Miguel Herrera, que a mi parecer es uno de los mejores técnicos mexicanos en la actualidad, debe de demostrar también que la inversión, que la tradición y que los clásicos, al igual que la liguilla, son prácticamente partidos diseñados para ese equipo. Así es, este clásico, este partido ha escrito muchas historias, así como el Cruz Azul en aquella ocasión cuando el gol de Moisés Muñoz
empató ese partido y se fueron a la serie de tiempos extras y posteriormente a los penaltis, pero ha escrito muchas historias porque en aquel lejano de los años 70 el Cruz Azul venció categóricamente al América 4-1. Después vino otra final en donde el América venció a Cruz Azul y esta es la cuarta ocasión en las que se ven las caras en la final. Para mí los dos equipos más completos, los dos equipos con mejor plantel, con los mejores técnicos, y yo creo que va a ser muy interesante y muy espectacular ver los partidos jueves y domingo, donde todo el mundo vamos a estar a la expectativa de vivir una final esperada. Yo creo que una final que todo el mundo la quería desde el inicio del campeonato. Sí, y el tema de los jugadores y de las individualidades, posición por posición, va a ser una batalla impresionante. Marchesín y Corona. Por el otro lado, Emanuel Aguilera, Bruno Valdés, del otro lado Pablo Aguilar, Igor Lichnowsky, el Cata Domínguez. En el centro del campo va a ser impresionante lo que se vaya a percibir el jueves y el domingo. Por un lado, Guido Rodríguez y Mateus Uribe, y por el otro, Iván Marcone y Rafa Vaca. Va a ser durísimo el encuentro, y adelante es donde más se aprecia este poder que tienen los dos equipos. Caraglio, Cauterucho, Edgar Méndez por un lado, y por el otro Roger Martínez, Oribe Peralta, Diego Lainez, que está convertido en un buen jugador esta liguilla. Vamos a ver qué pasa, esperemos que gane el mejor. El próximo lunes ya vamos a tener un campeón, un nuevo campeón de la Liga Bancomer MX, y pues nada, vamos a esperar a ver quién es. Y seguro les vamos a pedir que nos acompañen para platicar qué pasó en esta gran final. No hay favorito, los esperamos próximo lunes 7 de la noche a través de www.cadenah.tv o el canal 169 a través de Total Play. Nos despedimos, Juan Carlos Meuche, su servidor Alejandro Juárez. Pásenla bien, que gane el mejor, sean felices.